Chelsea Football Club. Un nombre sinónimo de pasión, de gloria, de Londres. Pero como todos los gigantes, este empezó como una semilla. En 1905, la semilla fue plantada. Gus Mears, un empresario visionario, vio potencial en un terreno abandonado en el oeste de Londres. Este no era un terreno cualquiera. Este era Stamford Bridge. Mears tenía un sueño: construir un estadio de fútbol y crear un equipo para llenarlo. Así nació el Chelsea Football Club. Los colores del equipo, azul y blanco, fueron elegidos como un guiño al amor de Mears por las carreras de caballos y al icónico azul Eton de la aristocracia local. Desde el principio, el Chelsea estaba destinado a la grandeza. El club apuntó alto, atrayendo multitudes y encendiendo una pasión que resonaría a través de generaciones. Los primeros años fueron una mezcla de ambición y lucha. El Chelsea subió rápidamente en las filas del fútbol inglés. El equipo llegó a la primera división en tan solo su segunda temporada. Este éxito temprano insinuó el potencial del club. No pasaría mucho tiempo antes de que el Chelsea grabara su nombre en los anales de la historia del fútbol. Las primeras décadas de la historia del Chelsea estuvieron marcadas por un espíritu de lucha y un deseo de demostrar su valía entre la élite de Inglaterra. El equipo se hizo conocido por su estilo de juego ofensivo. El Chelsea se ganó la reputación de emocionar a las multitudes con sus hazañas en el campo. En 1915, el Chelsea llegó a la final de la FA Cup por primera vez. El partido, jugado contra el Sheffield United en Old Trafford, fue un asunto tenso. El ambiente era eléctrico mientras miles de aficionados del Chelsea viajaban al norte para presenciar la historia en ciernes. A pesar de un valiente esfuerzo, el Chelsea cayó por una derrota de 3-0. Sin embargo, esta derrota solo avivó el fuego en el corazón del club. El Chelsea continuó construyéndose en los años siguientes. El equipo se estableció como una fuerza formidable en el fútbol inglés. Los años de entreguerras vieron al Chelsea coquetear con el éxito. Sin embargo, el escurridizo trofeo permaneció fuera de su alcance. La década de 1950 amaneció con una sensación de anticipación en Stamford Bridge. El Chelsea, bajo la dirección del entrenador Ted Drake, estaba en la cúspide de algo especial. Drake, un exdelantero del Arsenal y de Inglaterra, inculcó un nuevo sentido de disciplina y conciencia táctica en el equipo. En la temporada de 1954-55, el momento del Chelsea finalmente llegó. El equipo, liderado por el prolífico Roy Bentley, se hizo con su primer campeonato de liga. Fue un triunfo que causó conmoción en el fútbol inglés. El Chelsea, el eterno tapado, era campeón de Inglaterra. Sin embargo, la alegría duró poco. Los años siguientes fueron un período de inconsistencia para el Chelsea. El equipo luchó por mantener las alturas de su temporada ganadora del campeonato. A pesar de la presencia de jugadores talentosos, el Chelsea se encontró cayendo en la tabla. La década de 1960 fue testigo de un resurgimiento en la fortuna del Chelsea. Una nueva generación de estrellas, incluyendo a Peter Osgood, Charlie Cook y Bobby Tambling, surgió para cautivar a los fieles de Stamford Bridge. Bajo la dirección de Tommy Doherty, el Chelsea jugó un emocionante estilo de fútbol ofensivo. El equipo se convirtió rápidamente en uno de los más entretenidos del país. En 1965, el Chelsea volvió a saborear la gloria, levantando la Copa de la Liga tras una emocionante final a 2 partidos contra el Leicester City. La victoria marcó el comienzo de una era dorada para el club. 3 años más tarde, en 1967, el Chelsea llegó a la final de la FA Cup por segunda vez. Esta vez no se les negaría. Enfrentándose al Tottenham Hotspur en Wembley, el Chelsea triunfó 2-1 en un encuentro memorable. El sabor de la plata solo alimentó el deseo del Chelsea de más. En 1971, el club alcanzó la gloria europea por primera vez, derrotando al Real Madrid en un partido de desempate para ganar la Recopa de Europa. La victoria consolidó el lugar del Chelsea entre la élite europea. Dio paso a una nueva era de ambición y expectativa en Stamford Bridge. Sección 5. Días oscuros en el Bridge, problemas financieros y la lucha por la supervivencia. La euforia del éxito europeo duró poco.
La década de 1970 resultó ser una década turbulenta para el Chelsea. Los ambiciosos planes para remodelar Stamford Bridge fracasaron. El club se sumió en una crisis financiera que amenazó su propia existencia. En el campo, también, el Chelsea tuvo problemas. El equipo descendió a la segunda división en 1975. Esto marcó un punto bajo en la historia del club. A pesar de los esfuerzos de los dedicados aficionados y jugadores, el Chelsea se enfrentó a un futuro incierto. La década de 1980 vio al Chelsea ir y venir entre la primera y la segunda división. El equipo estuvo angustiosamente cerca de caer en la tercera división. La amenaza de la ruina financiera se cernía sobre ellos. El futuro del club pendía precariamente de un hilo. Sección 6. La Revolución Bates. Sentar las bases para una nueva era. En 1982, Ken Bates compró el Chelsea por la simbólica suma de £1. El club estaba al borde del abismo. Bates, un controvertido pero astuto hombre de negocios, heredó un club en una situación desesperada. Se enfrentó a la desalentadora tarea de reconstruir el Chelsea, tanto dentro como fuera del campo. Los primeros años de Bates estuvieron marcados por la controversia. Tomó la impopular decisión de vender Stamford Bridge a promotores inmobiliarios. Esto fue en un intento por aliviar las abrumadoras deudas del club. Sin embargo, también reconoció la importancia de la estabilidad. Bates nombró a John Neal como entrenador. Neal era un astuto juez de jugadores. Empezó a reunir un equipo talentoso capaz de luchar por el ascenso. En 1984, el Chelsea consiguió el ascenso de nuevo a la primera división. El club había capeado el temporal. La era Bates, aunque no sin sus críticos, había sentado las bases para un nuevo capítulo en la historia del Chelsea. Sección 7. El Imperio Romano, el Chelsea de Abramovich y una década de dominio. El año 2003 marcó un cambio sísmico en la historia del Chelsea. El multimillonario ruso Roman Abramovich compró el club. Dio paso a una era de inversión y ambición sin precedentes. La llegada de Abramovich transformó al Chelsea de eternos perdedores a gigantes europeos. Abramovich no perdió tiempo en dejar su huella en el club. Liquidó las deudas del Chelsea. Financió los fichajes de jugadores de talla mundial como Didier Drogba, Frank Lampard y John Terry. Bajo la dirección de José Mourinho, el Chelsea ganó 2 títulos consecutivos de la Premier League en 2005 y 2006, poniendo fin a una espera de 50 años por un campeonato de liga. Los trofeos continuaron fluyendo bajo una sucesión de entrenadores de alto perfil, incluyendo a Carlo Ancelotti y Roberto Di Matteo. En 2012, el Chelsea logró el máximo galardón del fútbol de clubes europeo, derrotando al Bayern de Múnich en los penaltis para ganar la Liga de Campeones por primera vez. Sección 8. Nuevas alturas y gloria europea. El Chelsea, en la década de 2010 y más allá. La década de 2010 vio al Chelsea consolidar su posición como uno de los clubes de élite de Europa. Ganaron 2 títulos más de la Premier League, una FA Cup y una Europa League. El club también continuó desarrollando jóvenes talentos, con jugadores como Eden Hazard y N'Golo Kanté, estableciéndose como estrellas mundiales. En 2021, el Chelsea alcanzó la cima del fútbol europeo una vez más, derrotando al Manchester City en la final de la Liga de Campeones. Esta victoria, bajo la dirección del exjugador Thomas Tuchel, consolidó el estatus del club como una potencia europea. A pesar de la salida de Abramovich en 2022, la ambición del Chelsea se mantuvo intacta. El club, ahora bajo una nueva propiedad, continuó luchando por el éxito en todos los frentes, manteniendo su lugar en la vanguardia del fútbol inglés y europeo. Sección 9. El futuro es azul, el legado del Chelsea y el camino a seguir. Desde humildes comienzos hasta campeones de Europa, el Chelsea Football Club ha viajado a través de los anales de la historia del fútbol, dejando una huella imborrable en el deporte rey. El club ha superado desafíos, celebrado triunfos y grabado su nombre en los corazones de millones de personas en todo el mundo. El legado del Chelsea se extiende más allá de los trofeos y los títulos. Es una historia de comunidad, de pasión, de apoyo inquebrantable.
Es una historia que se sigue escribiendo con cada temporada que pasa. Mientras el Chelsea mira hacia el futuro, el club carga con el peso de la expectativa y la esperanza de una afición global. ¿Podrán los Blues continuar con su racha ganadora y añadir a su ya impresionante colección de trofeos? ¿Qué opinan sobre el increíble viaje del Chelsea? Compartan sus recuerdos favoritos, sus esperanzas para el futuro y únanse a la conversación mientras celebramos el legado del Chelsea Football Club.